Bueno, bienvenidos a todos a nuestra novena sesión, todas las personas que ya se encuentran conectadas y las que se irán conectando. Nuevamente agradecerles por acompañarnos todos los martes, hacer un espacio en su agenda para estar aquí con nosotros. Y esta noche vamos a estar hablando sobre Pick and Roll. Mi nombre es Julián Aya, para los que se conectan por primera vez. Estoy junto con Omar Bermúdez y con Eugenio Lucando, que ahora más adelante va a tener la oportunidad de mandar su saludo y introducirse al público. Vamos a compartir por acá. La charla o la sesión de hoy es acerca de Pick and Roll, propósito del jugador y puntos de énfasis. Es el título que hemos asignado. El invitado especial es Eugenio Lucando y hoy, martes 4 de agosto. La pregunta obligada, yo creo que ya los que están conectados, se han conectado casi a toda la charla, saben que esta es una pregunta obligada en la que buscamos saber cómo está compuesta la sala. Así es que la primera pregunta es ¿cómo estás relacionado con el baloncesto? Lo van a ver la pregunta ahí en el chat y coloca si son árbitros, jugadores, entrenadores u otro para saber más o menos si estamos poco a poco ampliando la comunidad, que es la finalidad. Generalmente entre entrenadores y jugadores siempre es un 10%, esperamos ir subiendo poco a poco el objetivo. Si estamos en un 2 contra 1 aquí contra Eugenio y además tienes el 10% de la gente, creo que estás en desventaja. Pero bueno, no te preocupes, Omar. No sé. Bueno, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Mira. Tenemos 85% de árbitros, creo que hay un poco más de otro público. Yo creo que se corrió el nombre de nuestro invitado y otra gente se pudo unir y se irá uniendo durante la noche de la sesión. Bueno, el índice o lo que vamos a trabajar hoy, primero vamos a hacer la introducción del invitado, luego hablar un poco acerca de qué se trata el pick and roll, luego preguntarle, sabemos que nuestro invitado es un jugador, buscar su punto de vista o cómo él lo realiza al momento de tanto defender como atacar utilizando esta jugada. Luego vamos a pasar a la parte o al soporte reglamentario, que es fundamental para nosotros, y finalmente analizar algunas situaciones a través de sus puntos de énfasis. Nuestra segunda pregunta, que también es obligada cuando tenemos un invitado, para ver si el público lo conoce, es ¿cuál es el país de origen de nuestro invitado Eugenio Lucando? La opción A es Chile, la opción B Panamá y la opción C Estados Unidos. Entonces pueden ir respondiendo por allí. No sé si va a estar muy dividida la respuesta. Vamos a esperar unos segundos para entonces hacer lo que sería la introducción. Por aquí tenemos 87% Panamá, 12% Chile, sigue subiendo, así es que ya después tú tendrás la oportunidad de decir por qué por lo menos el 10 o el 15% de las personas tomaron la opción A. Ahora sí, un momento para acá. Tenemos a Eugenio Lucando, Panamá, Chile, ya él nos dirá por qué. Seleccionado nacional de Panamá, también es jugador profesional de 25 años de edad. Le preguntamos desde cuándo juegas baloncesto y eso fue lo que nos respondió desde que nací. Así que pusimos jugador de baloncesto desde el nacimiento, hizo sus estudios universitarios en la Universidad de Idaho State en Estados Unidos, es jugador de la selección de Panamá del 2016 y profesional desde 2018. Ahora sí, Eugenio, una bienvenida y para que envíes tu saludo y te puedas dirigir a las personas que nos están acompañando. Hola Julio, hola Omar, ¿cómo están? Muy buenas noches. Primero que nada, agradecido de estar acá en esta presentación y súper honrado también.
Y la gente que escribió que soy de Chile está en lo correcto porque soy nacido allá. De hecho, representé en Chile en las selecciones menores primero y después fue donde me moví para jugar por Panamá. Ok, bueno, ya saben que no estuvieron tan incorrectos. Ahora, Pasamos al punto lo que es el pick and roll. Yo creo que adicional, como la sesión pasada, tuvimos mucho énfasis en lo que fue los tiros del perímetro, cómo el baloncesto se ha modificado con el paso del tiempo y tendemos a tener más de la mitad de los disparos o casi la mitad de los disparos del perímetro. Tenemos algo que siempre ha existido y que arbitralmente siempre de alguna u otra forma nos genera un problemita porque genera un cierto tráfico en algunos puntos de la cancha, que es el pick and roll. Yo creo que Eugenio no me vas a dejar mentir que el pick and roll es algo que es casi todas las jugadas, ¿no? Lo utilizan ustedes. La gran mayoría de las jugadas tiene Sí, más de un pick and roll en el juego, en la es jugada. correcto. Es correcto, casi todas. Y al final del día, nosotros como árbitros es algo que nos tenemos que preparar para poder cómo trabajarlo, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué es un pick and roll? Y ustedes van a tener dos opciones. Básicamente, la opción A es una cortina de un jugador sin el balón en la que se busca liberarlo para un posible lanzamiento. La opción B, es una cortina a un jugador con el balón en la que el jugador que coloca la cortina gira y corta hacia el aro con la intención de recibir eh, el balón. Entonces, les va a aparecer las preguntas ahora. Entonces, ustedes pueden ahí opinar al respecto. Por ahí comentan algunos. Y pasamos a la siguiente en la que vamos a explicarlo. Y básicamente lo vamos a explicar junto con un video. Entonces, es bien importante que entendamos que el pick and roll es una cortina al jugador con el balón o una cortina directa. Cortina directa siempre a donde está el balón, sobre el balón, jugador que tiene la pelota, en la cual puede estar estático o en movimiento. Claro que tenemos varios escenarios. Adicional de eso, el jugador que coloca la cortina gira y corta hacia el cesto. Esto lo vamos a ver casi el 70% de las situaciones, por ahí hay unas variaciones que vamos a explicar ahora, pero siempre el que coloca la cortina va a girar con la oportunidad de generar un movimiento hacia el cesto. El jugador con el balón tiene múltiples opciones: lanzar el balón, atacar con un pique o pasar el balón. Entonces, el objetivo primordial del pick and roll es generar varias opciones, causado por la confusión y el bloquear a los defensas. La defensa tiene múltiples opciones igual: conservar la marca, switchar, doblar el balón, entre algunas otras. Son algunas de las más comunes y los que buscan, lo que yo creo que buscan los jugadores es que haya un mismatch y que entonces tengamos un poste con un botador. Entonces, muchas veces podemos tener los switches o a veces no. Y esta es una jugada muy común en el baloncesto actual. Ustedes van a poder ver un video, vamos a poner un video ejemplo para que todos lo puedan observar y lo vamos a ver ahora. Vamos a ponerlo una vez más para que todos lo vean. Como vemos, una cortina es sobre, un pick and roll es sobre el balón y el jugador que coloca la pantalla corta hacia el cesto. Entonces, vamos a las diapositivas. Vamos a la siguiente pregunta, que la siguiente pregunta es: ¿cómo se le conoce al movimiento en el que el jugador que coloca la cortina, en lugar de cortar hacia el cesto, corta hacia afuera para estar listo para un lanzamiento? Tenemos dos opciones, que puede ser pick and pop y pick and slip. Entonces, ustedes lo podemos ver. Vamos a la siguiente slide para que en lo que ustedes comentan, nosotros vamos desarrollando.
Básicamente el pick and pop, esta es una de las nuevas tendencias que estamos teniendo. Me parece que ya es muy común que tengamos jugadores postes o hasta centros que pueden lanzar del perímetro. Y al igual o muy similar a lo que es el pick and roll tradicional, con la diferencia con que el jugador que coloca la cortina, en lugar de cortar hacia el cesto, corta hacia el perímetro buscando la oportunidad de un lanzamiento abierto. Lo repito, combinándolo con la sesión anterior, en la que podemos ver que hay una tendencia adicional de lanzar el perímetro, vamos a encontrar muchos tableros o centros que lo van a hacer. Vamos al video ahora. Vamos de nuevo, genera la pantalla, al igual, es un pick and roll, exactamente. Se cortó. Y la única diferencia es que el que genera la pantalla, en lugar de cortar hacia el cesto, se abre para la línea de 3 puntos o el perímetro para hacer el lanzamiento. Entonces tenemos las dos variantes del pick and roll, que es básicamente el que genera la pantalla, corta hacia el cesto o puede cortar hacia la línea de 3 puntos para lanzar. Bueno, ¿me escuchan? Creo que ya estamos de vuelta, recuperamos la red. Parece que le dio COVID, como a la de Robert hace un par de semanas, pero ya está en tratamiento. Ahora sí, hablando o avanzando a nuestro invitado, ya Omar presentó una forma, o sea, una visión básica o general de lo que es el pick and roll. Ahora vamos a consultar con nuestro invitado cómo él defiende estas situaciones. Antes, vamos a compartir una pregunta, antes de hacérsela a él, para que ustedes puedan comentar en base al conocimiento de baloncesto que tienen, que durante un pick and roll, ¿cómo ustedes, en caso de que fueran atletas, defenderían a un oponente que tiene un alto porcentaje de tiro perimetral? Entonces, van a encontrar la pregunta y pueden compartir cómo defenderían a un oponente que tiene un alto porcentaje de tiro perimetral. O sea, no voy a decir que yo, porque yo ni de semicírculo la puedo lanzar, pero un oponente con alto tiro, ¿cómo ustedes hacen? ¿Van por arriba de la cortina o tratan de ir por debajo de la cortina? Creo que generalmente cuando hacemos estas preguntas las respuestas son divididas. En este caso, 70% considera que trata de ir por arriba de la cortina. Ahora le vamos a hacer la pregunta a Eugenio. Generalmente, ¿cómo defiendes durante una jugada del pick and roll en función de las habilidades de tu oponente? Si estás ante un oponente que lanza bien o que penetra bien. Coméntanos cómo lo defiendes. En este caso, si es un jugador que su fortaleza es tirar, yo voy por arriba de la cortina. Y si este jugador su fuerza es penetrar, lo voy para abajo de la cortina. Generalmente, o tienes en teoría una fama de defensor agresivo, o sea, de que te gusta estar encima del oponente, te gusta estar allí, con una defensa bien activa. Y créeme que de cuando estuve viendo los videos, encontrar un momento en el que fuera por debajo de la cortina fue casi imposible. No sé, casi siempre tienen esa tendencia de estar cerca, estar presionando y cuando ves que viene la cortina vas por encima. ¿Es cierto eso o es que yo no busqué bien? Es que generalmente siempre estoy marcando al mejor jugador del otro equipo. Entonces, en eso, para molestar más al otro jugador, siempre paso por arriba y ahí depende del esquema del equipo en el que estoy. O lo atrapamos o hacemos el corral, como se le llama en inglés, que es que lo vamos como ya atrapando de a poco para molestarlo más y que no desarrolle su juego más fácilmente el jugador primordial del otro equipo. Entonces, por eso es que por eso viste poco eso. Ahí vamos a ver un par de videos donde yo salgo marcando a JJ Barea, que era el mejor jugador de Puerto Rico en ese momento. Entonces,
generalmente estoy yendo por arriba de la pantalla. Vamos aquí, vamos a compartirlo de una vez. Contra Barbuda, Antigua y Barbuda. Ya la lleva Barea, el de los Dallas Mavericks. Sí, señor. El número 5. Luzcando lo cubre de cerca. Barea la lleva. Barea se eleva. Tira, falla. Rebote para Lloreda. Con Luzcando. En ese caso, cuéntanos, o sea, generalmente se entrena el tema de la comunicación, de saber que viene la cortina, de estar, si tu oponente está detenido o está en movimiento, ¿cómo trabajas esa comunicación con tu compañero que está defendiendo al jugador que va a poner la cortina? Apenas mi compañero ve que su atacante va a hacer la cortina, mi compañero empieza a gritar cortina, y para mejorar mi noción de la pantalla, él generalmente dice o izquierda o derecha, me está gritando. Entonces sí, si mi compañero me dice izquierda, 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 significa que la pantalla viene hacia mi izquierda, y eso, eh, yo, para yo mejorar mi ángulo de no quedar atrapado en la pantalla, me pego al jugador y trato de pasar por arriba de la pantalla, en este caso. Okay, vamos a ver un segundo video antes de pasar al siguiente punto aquí. En este caso fue contra el equipo de nuestro colega Omar, contra México. Luzcando with the layup on the other end, left-handed. Now you hear the horns going. Gutierrez. Nuevamente. Entonces estoy abajo, viene una pantalla indirecta, eso produciendo que ya pierda un par de metros contra mi jugador, que en ese momento era Gutiérrez, creo que se llama. Sí, Gutiérrez. También él salió MVP de ese partido, primordial del equipo de México. Pierde un par de metros. La pasa alguien. Yo ya estaba tarde, tuve que pasar por abajo, hacer un switch. Le estuve gritando en ese momento, switch, switch, switch. Cambio para que mi compañero se quedara con él y no que deje a mi jugador libre para tirar. Sí. Y ahí se produjo el mismatch. Yo quedé contra Mate, que queda abajo, solamente que en ese momento no pudieron leerlo bien y queda poco tiempo, tuvieron que tirar un tiro forzado. Sí. Entonces, eso considera como, bueno, en este caso, estando un poco lejos, te obliga a ir por debajo. Tu compañero, como sabe que es un buen tirador, se va con él y te obliga a ti a cambiar la marca y quedar con un 7 pie tratando de que el balón no llegue al poste, porque sabemos que ahí ya va a ser más complicado, ¿correcto? Correcto. Ahora, tenemos otras situaciones en las que te vamos a hacer la siguiente pregunta. Cuando defiendes a un jugador en movimiento, por lo menos creo que en los dos casos anteriores, tu oponente, bueno, en el primero de Barea estaba detenido, estaba esperando la cortina. Pero cuando el oponente tuyo está en movimiento y tú estás moviendo, defendiéndolo a él, y ves que se acerca una cortina, ¿en algún momento has intentado, o sea, crear algún tipo de contacto para vender una cortina ilegal? ¿O siempre tratas de que, bueno, no vamos a decir que siempre, sabemos que hay casos y cosas, pero ¿qué haces generalmente? ¿Siempre tratas de esquivar o de vez en cuando allí buscas al que pone la cortina para ver qué sale, si suena o no suena el silbato? Generalmente trato de pasar por arriba del jugador de la pantalla, pero hay veces que como el jugador está en movimiento y él va corriendo y el otro compañero no lee bien la distancia, el pantallador no viene estacionado o no se estaciona bien, es cuando choco y trato de masificar el golpe, exagerándolo, para tratar de agarrar un call, una falta de ataque. Vamos a compartir un video aquí, a ver si...
Mata bumps Luzcano down to the floor. Stoll on the drive. No fue nada, o sea, nada en especial ni nada ilegal, por decirlo así, solamente para hacer, o sea, que nos comentes y hacer referencia, porque muchas veces tendemos a reaccionar a cosas que no vemos. Entonces vemos un jugador en el suelo y pensamos de una vez que hizo fake, pero se pudo haber tropezado, se resbaló con el pie del oponente porque no lo vio, y generalmente uno reacciona tal vez apurado y de forma equivocada. ¿Qué nos puedes comentar allí? Cosas que te han pasado y que tú ves, pero o sea, ¿por qué está haciendo fake si me resbalé o me tropecé o qué me pasó? Sí, en este caso, yo estar mirando siempre a mi atacante, no escuché que venía una pantalla, y cuando llega ese momento a la pantalla, yo no sabía que estaba ahí, me tropecé y me fui al suelo. No, en ese caso no fue intencionalmente. Hay otros casos, otros casos en que yo me resbalo fácilmente, pierdo el balance y me caigo justo cuando viene la pantalla. Me ha pasado varias veces, y de hecho ayer subí una historia donde estaba atacando y me resbalé y me caí de cara. Pero hay otros casos que casualmente, donde viene una pantalla, me resbalo y pareciera que fuese una falta de ataque, y lo cobran, pero afortunadamente que me resbalé. Bueno, sí, generalmente, o sea, generalmente estas sesiones tratamos de ampliarlo un poco por eso, porque más allá de saber qué es la regla y qué es lo que dice, saber a veces qué le puede pasar al jugador nos abre más la mente para tener más conciencia de lo que está pasando. O fácilmente hay veces que no hay comunicación para nada, entonces yo estoy defendiendo a mi atacante y de repente de la nada hay una muralla al lado mío y yo quedo totalmente desorientado, como que qué pasó, y como que lo exagero porque no sé qué pasó, que no me comunicaron que hay una pantalla, así que como que choco y quedo como que qué pasó. Sí, Omar nos va a hablar ahora un poquito más de esas pantallas ciegas o pantallas que se ponen fuera del campo de visión para ver cómo la podemos trabajar. Omar, ¿qué nos puedes comentar acerca de lo que nos ha dicho Jen acerca de cómo defiende el pick and roll? Audio, creo que estamos ahora sí. Aplicándolo al tema de arbitraje como tal, yo creo que lo adicional, puntos específicos que tenemos que saber es que un pick and roll siempre va a generar un congestionamiento de 3, 4 o hasta 5 jugadores en una misma zona del campo, lo que implica que si bien la jugada está en el área primaria de cualquier árbitro del central, no significa que el central tiene la capacidad de poder ver toda la jugada completa. Entonces, también nosotros entender que el hecho o el objetivo como tal, a lo mejor se escucha raro, pero una pantalla, un pick and roll lo que genera es una cierta confusión en la defensa, porque el defensa no sabe si ir o quedarse, de repente se sabe que es no hagan switcheo, pero los jugadores a lo mejor por esa iniciativa lo hacen. Entonces, esto va generando que se produzca bastante contacto en la situación, y es ahí donde nosotros tendríamos que tener el área cubierta, ser completamente, pues, pacientes de entender por qué se generan esos contactos y poder leerlos apropiadamente, ¿no? Pero la clave de esto es identificar que se van a acumular 4 jugadores en esa zona y que al menos 2 árbitros tienen que estar pendientes de eso para poder ver lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es así, muy seguramente en esta situación en donde el genio de repente choca con Mata y de repente se genera el mismatch, podemos entenderlo mal por tener a lo mejor yo en mis zonas 4 jugadores que no alcanzo a cubrir todo. Me sorprendo, ¿no? Sí, así es. También influye mucho que en niveles altos de básquet se hace mucho scouting report. Entonces, nosotros como jugadores tenemos el deber de saber qué jugador defender, a qué jugador, cómo lo vamos a defender. Como decíamos al principio, si un penetrador pasa por abajo o si un tirador pasa por arriba, nosotros comunicarnos
que viene en la pantalla, para no crear esa confusión, esa desventaja defensivamente y que el atacante aproveche ese momento. Hay que tratar siempre estar en tune, ¿cómo se dice? En línea para que todos estemos en ese momento y no crear esas desventajas. Sabemos que te gusta defender mucho, pero también vamos a pasar a la parte ofensiva, a lo que es el ataque. Vamos a correr esto por acá y hablar un poco de cómo usas esta herramienta cuando juegas, ya dependiendo de qué rol te dé el coach en el tema de pick and roll, pero te vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las técnicas para un pick and roll eficiente? ¿Cuáles consideras tú que son las técnicas para un pick and roll eficiente en términos de la cortina, dónde, cómo, cuándo? ¿Y cómo finalizas este tipo de jugadas generalmente? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Un pequeño paréntesis, ahí entró una persona desde Pasto, Nariño, Colombia. Le tengo mucho cariño a ese lugar porque fue donde jugamos el Sudamericano Sub-15, donde jugué por Chile, y allá fue el Sudamericano en 2010, así que le tengo mucho cariño a esa ciudad. Y volviendo a la pregunta, las técnicas para hacer un pick and roll eficiente sería el seteo, el prepararte cuando estás ofensivamente, prepararte para recibir la pantalla, que después tu compañero haga una pantalla eficientemente que agarre a mi defensor y ahí leer qué se produce. Si es que como mi fuerte es el penetrar, generalmente me esperan abajo en la pintura. En términos de esa toma de decisiones, pasaste la cortina y ahora ¿qué hago? O sea, tienes a un jugador en el corner, tienes el espacio libre para penetrar, tienes el pivot cortando hacia el cesto. ¿Con cuál te sientes más cómodo? ¿Yendo hacia el cesto, pasándole a la esquina o tratando de buscar ese pivot en ese rol para terminar la jugada? Me gusta más generalmente es buscar al pivot, atacar al pivot uno contra uno, buscarlo en contrapié para sacarle la falta y el punto y vale. Eso es lo que más me gusta personalmente, pero en cada momento es diferente. Ahí vamos a ver los videos donde, por ejemplo, hay uno que salió mucho y alcancé a pasar entre medio de las pantallas, hacer un split entre los dos y poder atacar el aro. Hay otro que se quedó abajo y pude penetrar su derecha, o sea, mi izquierda, y así creando que muchos jugadores se quedan en la pintura y pasándolo hacia afuera para un tiro de 3 de mi compañero. Vamos a ver un video con unas 3 acciones de situaciones en las que ya no ha utilizado el pick and roll para luego pasar a la siguiente pregunta. She's ruled that it was just a foul. En este pick and roll, yo creo un espacio ruled that it was just a foul on the opposition. Here's Luzcando driving in, scores with the left. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. It was just a foul. Okay. Va a mostrar los videos. Oh. Here's Luzcando driving in, scores with the left. Sí, es que siempre los publicamos 2 veces para que se haya uno bien. Listo.
Listo. En el primer video, donde estoy jugando por Panamá, me la pasaron, estuve en 45, ataqué un poco la línea de fondo para que mi defensor ya quede atrás, como atrás mío, y la pantalla que venga tenga una mejor eficiencia, tenga un mejor ángulo. Entonces ahí voy a atacar la pantalla, ya es cuando mi jugador precipitadamente pasa por arriba de la pantalla, y ahí yo decido hacer el giro y atacar al otro grande. En el segundo video, ya tengo el balón, estoy casi en la mitad de cancha y creo un espacio para poder atacar el aro bajo colina, como es que se le llama. O sea, ya teniendo ya una buena velocidad llegando al aro. Entonces, cuando creo el espacio, ese sí significa como el seteo, el que me preparo para jugar el pick and roll, donde viene mi compañero, hace la pantalla y el grande, él estando ya en la línea de 3 puntos, yo vengo corriendo de la mitad de cancha, yo ya tengo ya una ventaja de velocidad, y ahí es donde alcanzo a pasar alrededor de él, creando ya varios defensores en la misma pintura, y yo descargo hacia mi compañero que está en la esquina, y así crea un tiro. Y por último, el último video fue cuando mi compañero me viene a hacer la pantalla, el jugador pasó por arriba, yo lo mantengo un poco con el hombro, hago como un pequeño hesitation para que el defensa y los dos defensas quedaron en confusión de qué van a hacer. ¿Van a hacer un switch? ¿Van a hacer un cambio? ¿O van a volver? ¿O qué van a hacer? Con ese pequeño hesitation se creó esa pequeña confusión donde yo pude atacar el aro. Después salió el otro grande a taparme, y ahí yo le pude hacer el alley-oop a mi compañero TJ Parker, que está en Estados Unidos ahora. Bueno, vimos esas tres opciones: ataque directo hacia el cesto, pase afuera y pase a tu compañero, pero nos falta una y te vamos a hacer esa última pregunta antes de ir a analizar un par de situaciones luego. ¿Te consideras un buen tirador perimetral? Y dependiendo de tu respuesta, ¿cómo esto influye cuando tu oponente te hace el scouting y te defiende durante un pick and roll? Honestamente, no me pienso como un gran tirador perimetral, un tirador promedio, donde puedo tirar a pie firme, lo de 3 puntos, ya tengo un buen porcentaje, y tirando de drible, estoy mejorando en eso, así que eso influye mucho en cómo me defienden, porque generalmente pasan por abajo de la pantalla, porque mi fuerte es el penetrar. Entonces, al pasar debajo de la pantalla, sí evitan que yo penetre. Okay, vamos a compartir un video. Tuve una de ese porcentaje positivo, pie firme, jugador detrás, y tomaste el tiro de campo. ¿Lo haces con regularidad o prefieres siempre buscar esa opción de ir hacia el centro? Prefiero ir hacia el cesto, pero como en este caso el jugador sabe que yo penetro bien y ese es mi fuerte, él ya me tiene un espacio de 2 metros de distancia cuando viene a la pantalla. Entonces, cuando viene a la pantalla, me crea otro metro más de espacio. Ahí es cuando yo lo aprovecho, meto un drible dentro de la pintura y la tiro cómodo porque tengo mucho espacio. Eso se produce cuando hay mucho espacio, cuando viene la pantalla entre mi defensor y yo. Entonces, eso crea ese tipo de tiros. Perfecto, ahorita vimos la parte
del juego como tal, todo lo que nos ha compartido, bien, información bien valiosa. Ahora vamos a combinar un poco con el reglamento. Vamos a compartir por acá, listo. Y bueno, básicamente lo que vimos ahora en unas situaciones de juego real, vamos a respaldarlo un poquito con lo que es la regla, porque es bien importante y hacer mención de nuevo que el tema de saber la teoría es para cuando tenemos estas situaciones de juego real dentro de la cancha, cuando tenemos, no sé, preguntas sobre los jugadores, llamo una pantalla ilegal o llamo una falta, el jugador siempre me va a preguntar. Y entonces, si me preguntan, el problema no es que te pregunten, el problema es que tengamos esa información precisa y respaldada en la regla, ¿no? Entonces, basado en esto, pasemos a la siguiente pregunta, que es, para que una cortina se considere legal? Tenemos tres opciones, que es el jugador debe estar inmóvil y dentro de su cilindro al producirse el contacto, el jugador debe de tener ambos pies en el suelo al producirse el contacto o todas las anteriores. Entonces, ustedes van a poder ver ahí de repente una pregunta para que ustedes puedan responder. Lleno, puedes preparar tu respuesta, se la vamos a consultar antes de ir a la regla, leyendo, Okay. preparando tu respuesta por ahí, ¿no? No te dejes llevar el público, a veces se confabula y se puede. Dice... Listo, creo, Omar, que ya estamos. Ok. Entonces, bueno, por ahí comenta el 65% que todas las anteriores. Bueno, vamos a respaldarlo un poquito con lo que dice la regla y cuando una pantalla, en base al soporte que tenemos de las reglas, cuándo es legal y cuándo es ilegal. Y esto es importante que todos lo sepamos para poder argumentar dentro de la cancha. Como bien dice, una pantalla es el intento de retrasar o impedir que un oponente sin balón alcance una posición deseada en el terreno de juego. En este caso, una pantalla es legal cuando el jugador que la efectúa sobre un oponente estaba inmóvil y dentro de su cilindro al producirse el contacto y tenía ambos pies en el suelo al producirse el contacto. Básicamente esto responde nuestra pregunta anterior. Y cuando una pantalla es ilegal, cuando un jugador que le efectúa sobre otro oponente estaba moviéndose al producirse el contacto. Adicional, no concedió la distancia suficiente al establecer una pantalla fuera del campo de visión de un oponente estacionario cuando se produjo el contacto. Y tercero, no se respetó los elementos de tiempo y distancia de un oponente en movimiento cuando se produjo el contacto. Hay que recordar que aquí entra en juego lo que es tiempo y distancia entre jugadores que no tienen el balón. Entonces, nuestra respuesta básicamente sería, la pantalla es legal cuando el jugador estaba inmóvil al producir el contacto y tenía ambos pies en el suelo al producirse el contacto. Entonces, tenemos que, la mayoría estamos bien, ¿no? Siguiente pregunta. Cuando un jugador coloca una cortina fuera del campo de visión de un oponente estacionario, debe permitirse que el oponente dé un paso normal hacia la cortina sin que se produzca el contacto, o puede establecerla tan cerca del oponente como desee, de tal forma que no se produce contacto. Entonces, misma dinámica, tenemos por ahí las preguntas para que ustedes puedan responder. Y más que nada, este es una de las preguntas, sin Julio no me vas a dejar mentir, que generan polémica cuando traemos a la mesa el campo de visión del jugador, ¿no? Que recibe la pantalla. Y
Y es curioso porque, o sea, yo he ido a algunas prácticas de la selección y hay entrenadores que practican esa pantalla ciega cerca del jugador. Entonces, o sea, técnicamente en la regla no está permitido, tiene que dejar una distancia para que, como dijo Jen, no tenga chance de esquivarla, pero se practica. Entonces, es cuestión de cómo uno entiende qué es lo que está pasando y toma la decisión cuando es conveniente. Correcto. Entonces, por ahí el 72% responde que debe permitir que el oponente dé un paso normal hacia la cortina sin que se produzca contacto. Vamos al respaldo que tenemos de la regla, que si esta pantalla se establece dentro del campo de visión, ya sea frontal o lateral de un oponente estacionario, el jugador que la efectúa puede establecerla tan cerca del oponente como desee, de tal forma que no se produce un contacto. Si la pantalla se establece fuera del campo de visión, el jugador que la efectúa debe permitir que el oponente dé un paso normal hacia la pantalla sin que se produzca un contacto. Y es aquí donde traemos el tema que menciona Julio, que yo creo que es muy normal que de repente los jugadores intentemos o se intente sacar una cierta ventaja de que el jugador no nos está observando para hacer la pantalla a veces hasta más duro, ¿no? Entonces hay que tener presente que cuando esta pantalla se efectúa fuera del campo de visión, el jugador que la efectúa debe permitir que más o menos sea un paso normal hacia la pantalla sin que se produzca el contacto, dándole la oportunidad al jugador que la recibe de poderla esquivar. Si el oponente está en movimiento, se aplicarán los elementos de tiempo y distancia. El jugador que efectúa la pantalla debe dejar espacio suficiente de tal forma que el oponente puede esquivarla deteniéndose o cambiando de dirección, y la distancia requerida nunca será menor de uno ni nunca será mayor de 2 pasos normales. Un jugador que recibe una pantalla legal es responsable de cualquier contacto con el jugador que le ha efectuado, y este es otro punto de énfasis adicional de las pantallas ciegas, que muchas veces entendemos que porque voy a hacer una pantalla o voy a ponerle una pantalla a un jugador, debo de estar dispuesto a recibir un contacto, y entonces el jugador que la recibe aprovecha esa ideología por también dar un golpe duro o generar un crash muy fuerte con el jugador que hace la pantalla. Entonces, no porque me estén aplicando una pantalla significa que yo tengo el derecho de generar un contacto con fuerza a lo mejor desmedida, con la intención de generar a lo mejor algo adicional. Entonces, puntos específicos aquí, hay que resaltar que la pantalla, si se genera fuera del campo de visión del que la recibe, hay que dar la oportunidad no menos ni no más de 2 pasos normales para que la pueda esquivar, y el jugador que recibe la pantalla sigue siendo responsable, no pierde sus derechos, pero tampoco pierde sus obligaciones de que es responsable de todo contacto que él genere sobre una pantalla que sea legal. Ahora vamos a preguntarle a Jeno si conocía más o menos, tal vez no al detalle, pero más o menos los principios sobre estas situaciones de pantalla. De verdad, sí los conocía y me molesta un montón cuando los mismos pivots se tratan de aprovechar del desconocimiento de los árbitros que empieza a mover la cadera o empieza a moverse lentamente o para aprovechar ese centímetro. Y me pasó mucho en Chile, me pasó muchísimo en Chile, que yo les reclamaba a los árbitros que la pantalla se está moviendo, no es legal, no está seteada con los 2 pies, o a veces está sacando los mismos brazos. Entonces yo les reclamaba mucho y aún así no hacían nada allá en Chile. Así que tenía que sobrevivir con eso. Bueno, hay algunos puntos, bueno, lo hablamos en la sesión de arbitrar la defensa, y es, 1, tiene que ocurrir la acción ilegal, y 2, tiene que tener una consecuencia en el jugador que recibe la acción. Entonces sabemos que el que pone la cortina tiene que estar dentro de su cilindro, no puede sacar brazos, cadera, pero si lo hace, se convierte en algo ilegal, pero no es falta hasta que esa ilegalidad tenga consecuencia en su oponente. O sea, si un jugador está sacando la cadera
y tú en vez de, o sea, tú estás corriendo y no hay contacto, o sea, que lo bordeas completamente, hizo algo ilegal, pero no tiene ese contacto y consecuencia para que se convierta en falta. O sea, cuando ocurre o cuando tiene una incidencia en ti y te deja, porque muchas veces no medimos fácilmente lo que es ventaja y desventaja. Pero con que tú te quedes 2 segundos detrás de tu oponente, si lo está defendiendo, él tiene la posibilidad de tomar un tiro abierto o de ir hacia el set. Entonces, allí es donde el árbitro tiene que evaluar qué tanta incidencia o qué tanto efecto tiene esa acción ilegal en ti. Y la importancia de esto, como tú mencionaste, si tú le preguntas al árbitro, si tú conoces la regla, participaste en la sesión y le preguntas al árbitro, tú lo mínimo que esperas es que el árbitro te responda en consecuencia. O sea, que no te diga, no pasó nada, o deja, bueno, no vamos a ir más allá, pero que un porqué técnico, no te diga, no, el jugador estaba detenido, tú fuiste contra él. O el jugador sí sacó su cadera, pero no hubo incidencia o no hubo contacto contigo. O sea, es más o menos lo que generalmente un jugador espera que el árbitro le responda, con conocimiento de qué está pasando, por eso esta introducción del pick and roll, pero también justificando su decisión en la regla. Me imagino que ¿qué tú opinas sobre eso? Sí, o a veces me dicen, esta vez no lo vi, la próxima vez me voy a fijar. Y la próxima vez sí lo hace, y me parece muy bien, porque a veces uno, como ustedes árbitros, no están pendientes de cada detalle. Entonces, que a mí me respondan eso y que me digan, está bien, la próxima me fijo, yo me quedo tranquilo y yo voy a dejar que usted haga su trabajo. Y ahora, para la próxima que venga a la pantalla, yo lo voy a exagerar un poquito más para que me lo llamen más rápido. Técnicamente, como tú dices, ese es un cartucho que tenemos muy pocos, uno, máximo dos en el juego, porque no podemos pasarnos los 40 minutos diciéndote, sí, no lo vi, la próxima me fijo. ¿Cuándo nos fijamos, Omar? ¿Cuando te suena la chicharra o el próximo partido? Ajá. Ahí yo quiero hacer un paréntesis porque sale otro punto, ¿no? Que es, ¿qué es lo que pasa? Como dice Eugenio, no lo vi. Y yo creo que no es un delito el decir, no pude verlo o no lo observé, no lo vi, pero aquí viene ya el manejo de juego y qué tan inteligentes podemos ser, porque no podemos decir, a lo mejor podemos decir, bueno, la siguiente lo vemos, pero ¿qué tal si no hay siguiente? Entonces, aquí es, ok, no lo vi, pero ser inteligentes en la forma que lo decimos. A lo mejor no lo vi, pero voy a estar pendiente de esto porque está generando problema o algo así. Entonces, cuando vuelva a pasar, realmente lo tenemos que ver, porque entonces no, si no lo hacemos, el partido de estar a lo mejor de este nivel y subió poquito por esa situación, va a terminar haciendo esto y entonces generamos demasiado contacto, generamos reclamo y se hace un descontrol total durante el partido. Vamos ahora a ver, ya vamos a la última parte de lo que es la sesión y es analizar algunas situaciones, hablar algunos puntos de énfasis que ocurren durante una situación de pick and roll y lo vamos a comentar contigo, qué tú opinas desde el punto de vista del jugador, a veces si te ha pasado, qué intentas hacer en ese tipo de situaciones. Entonces, en cada video, primero vamos a colocar la pregunta que ustedes van a tener allí lista para responder una vez veamos el video. En la primera pregunta o en el primer video, el enfoque es si hay un movimiento del jugador 15 blanco, si es legal o si es ilegal. El movimiento del jugador que en este caso está colocando la cortina. Así que vamos a ver el video 8, vamos a verlo 2 veces, colocan su respuesta, le preguntamos a Lleno y ya después podemos comentar sobre los puntos de énfasis. How the players feel. Is it cold to them or? Imagine once you get moving. Oh, they called an offensive foul on Ogilvy. That'll be 2 on Ogilvy.
Imagine once you get moving, probably won't feel it too much. I've been in buildings for basketball where it's been colder than this. Vamos a verlo una vez más, si tuvieron dudas, para que puedan responder lo que no han respondido. I wonder how the players feel. Is it cold to them or? Imagine once you get moving. Oh, they call an offensive foul on Ogilvy. That'll be 2 on Ogilvy. Imagine once you get moving, probably won't feel it too much. I've been in buildings for basketball where it's been colder than this. Lleno, ¿qué nos puedes comentar de esta poniéndote tú en los zapatos del defensor, del rojo 7? Cuando hay un mix match, ¿cómo es esa interacción con el pivot al momento de estar él buscando posición o qué generalmente haces? Generalmente trato de ponerme fuerte para que el jugador no reciba. Y cuando el jugador hace fuerzas, mucha fuerza, demasiada fuerza, es cuando como que exagero de nuevo para que el árbitro llame a mi favor. Por ejemplo, si el jugador empieza a sacar el codo y me empieza a molestar, empiezo como a tirar mi cabeza hacia atrás para que el árbitro como que cuente eso ilegal. O en este caso, Mauro Glive, mi compañero, empezó a postear desde muy temprano, desde arriba casi, y se llevó a Gutiérrez prácticamente. Entonces Mauro hizo demasiada fuerza en ese momento contra ese jugador, y él aprovechó ese momento en tirarse y así crear esa falta. El 78% de las personas está de acuerdo contigo en que el contacto es ilegal por parte del blanco 15. Ahora, este es un tipo de acciones, como tú mencionas, puntos de énfasis, que puede ocurrir en un pick and roll. Y es cuando ese defensor que va a poner, ese atacante, ese compañero del jugador atacante que va a ir a poner la cortina, rolea muy temprano. O sea, no se logra establecer poniendo la cortina de forma estacionada, y lo que hace es, en el momento que llega, de una vez da la vuelta y atrapa o toma a ese jugador pequeño para crear ese mix match. Entonces, como tú mencionas, tenemos, bueno, en este caso, tal vez la diferencia de pesos y de altura no es tan alta, pero sí tenemos situaciones de jugadores muy corpulentos haciendo estas situaciones con jugadores más pequeños. Y cuando hablamos del mix match y los movimientos permitidos, es eso, o sea, la lucha por posición de dos pivots es normal en el sentido de que tienen pesos similares. O sea, no se ve como David contra Goliat. Sin embargo, cuando pasamos a esta situación de un pivot con un base, si el pivot hace el mismo movimiento que haría con otro pivot, acá se va a notar más ese efecto en ese base. Y técnicamente, o sea, es ilegal ese movimiento porque estamos desplazando a ese jugador que en su momento, si fuera un pivot, no lo desplazaríamos con esa facilidad. Por eso a veces el jugador se confunde, piensa que, pero, ¿qué estoy haciendo mal si esto lo lleva haciendo todo el juego? Pero no le está haciendo con un jugador de 6'6" y la mitad del peso de Mata, por decirlo así, en este caso. Entonces, sí es importante establecer la cortina y hacer ese rol no anticipado. Y aquí vemos en el círculo amarillo la mano del jugador que está tratando de buscar la posesión, tomando al oponente y poniéndolo detrás de él y creando ese contacto ilegal hacia atrás, que al final del día, y esto lo mencionamos en una sesión, puede que yo como árbitro tenga un scouting de que el jugador es propenso a hacer un fake, pero en este caso
no es un fake porque hay una acción que tiene esa consecuencia. No es que nadie lo tocó, lo empujó y él fue al suelo, sino que hay una acción que produce eso. Y eso muchas veces cometemos ese error de prejuzgar y decir, no, como este ya ha hecho mucho fake, esto o no lo llamo o le hago una señal de fake cuando realmente se ocurre un contacto ilegal. ¿Qué tú opinas en ese sentido? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me he fijado mucho en que los árbitros antes del partido empiezan a apuntar a los jugadores de que este jugador hace esto bien, puede que haga esto, así que fíjense en esto. Entonces, que hagan Scouting Report y se hable de que, por ejemplo, yo exagero mucho las jugadas. Me parece bien que para que el juego sea más justo en todo momento. Correcto, generalmente, y en la sesión que tuvimos de scouting es para estar preparados, más no para tomar decisiones anticipadas o en base a prejuicios. Entonces, yo sé que puede pasar, pero igual tengo que ver toda la acción y decidir en base a la acción y no al scouting report que tengo. Finalmente, con lo que son las responsabilidades de los árbitros, cuando tenemos esta situación, como mencionó Mark, de pick and roll, y ocurre el rol, generalmente el árbitro que está en la línea de fondo o el líder se encarga de eso y el árbitro que está arriba se encarga del jugador con el balón y su defensa, porque ahora como lo está defendiendo un pívot, pueden haber contactos que el pívot tal vez por las habilidades de los pies pueda caer en ello. Entonces vamos a pasar al segundo video o a la segunda acción para ver otras situaciones que pueden ocurrir durante un pick and roll. Primero le colocamos la pregunta para que sepan en base a qué. Primero, rojo 44 hace cortina ilegal. Segundo, blanco 3 hace una falta defensiva o si el contacto de blanco 3 es marginal, por lo que rojo simula. Así que vamos a ver el video 2 veces. Orbiston says it set things up a bit. He gets a screen from Johnson, who is thrown to the... Orbiston says it set things up a bit. He gets a screen from Johnson, who is thrown to the... ¿Qué opinas, Eugenio, de este tipo de situaciones? Si te ha pasado, ya sea siendo el defensor, en este caso el jugador blanco, o tal vez si ha puesto alguna cortina, el jugador que está colocando la cortina. Este clip de verdad es difícil porque por diferencia de peso también, como habíamos hablado, aquí el jugador rojo se cae muy fácilmente de haber empujado de un jugador tan pequeño, cambio de peso. Pero también, como había dicho Omar, una fuerza indebida en tratando de pasar la pantalla. Así que yo diría que es falta del blanco y simulación del rojo para tratar de que se haga una falta. Sí, bueno, analizando algunos puntos, primero tenemos que considerar la cortina, si es legal o ilegal, si el jugador estaba detenido, si la realizó dentro del campo de visión, porque eso es importante, para decidir si ese contacto fue porque el blanco no lo vio y se estrelló con él porque estaba en movimiento y no lo vio, o lo vio y fue hacia él. Y creo que ahí está la clave en lo que tú mencionaste. En la regla está escrito, un jugador que recibe una cortina legal es responsable de cualquier contacto con el jugador que la ha efectuado. Entonces, si el robo está legal, está a una distancia y el blanco lo ve y va hacia él, el blanco sería el responsable. Ahora, ya sabemos que no es cortina ilegal, pero ahora hay que medir si ese contacto del blanco realmente tiene incidencia o tiene ese efecto en el jugador rojo o
si no lo tiene y ocurrió una simulación. Entonces, tú mencionaste por lo menos la diferencia de peso, el tema del jugador rojo yendo al suelo, pero si el árbitro puede ver que el blanco va moviéndose directo hacia el rojo y aparte extiende el brazo, hay suficiente elemento para decir que ese contacto ilegal tuvo la suficiente incidencia para convertirse en falta personal. Y allí tal vez viene la pregunta del entrenador. Y por eso es importante nosotros saber qué está pasando y conocer la regla. Porque el entrenador me pregunta, falta de mi jugador, ¿por qué? Y el árbitro si tiene la posibilidad de responder, no. Rojo puso una cortina, estaba estacionado, su jugador lo vio, fue hacia él y empujó. Por eso fue la falta. El entrenador, ok, es lo que vi, pero bueno, entiendo en este caso que es falta, pero si nosotros no tenemos esos términos o esa respuesta y le decimos, no, falta de su jugador o su jugador cometió falta y no llegamos a darle detalles de lo que está pasando, creo que la comunicación allí se queda corta y eso es fundamental tanto con los jugadores como con los entrenadores. En base a eso, no sé, ¿te ha pasado este tipo de situaciones? ¿Ves al defensor? Muchos de los videos que vi tuyos siempre tratas de esquivar cuando hay la oportunidad. En este caso, creo que no hubiera sido tú, pero tal vez si está más cerca, puede que haya un contacto por no verlo y ya allí cambia entonces el concepto previo. Definitivamente, casualmente ayer buscando los clips de los videos que hicimos, yo hice una pantalla a un compañero que venía saliendo para tirar. El defensor de él me vio y aún así decidió ir con muchísima fuerza contra mí y básicamente me atropelló. Lo bueno es que el árbitro lo vio y cobró la falta, pero el coach de ellos estaba histérico diciendo como que él se tiró y el árbitro, yo estaba ahí en ese momento, escuché que no, su jugador con mucha fuerza básicamente lo atropelló y el entrenador se tranquilizó en ese momento. Sí, hay veces que jugadores aprovechan esa oportunidad para enviar un mensaje al oponente. Lo estoy viendo ahí, está poniendo una cortina, voy por encima para darle un mensaje y muchas veces tuvimos situaciones de faltas hasta antideportivas en donde el jugador prácticamente embiste al que está colocando la cortina, aprovechando esa oportunidad de tenerlo allí frente y sabiendo que se puede ir en contra, aún así siendo ilegal. Para finalizar este clip, lo que sería la responsabilidad del árbitro central, vimos que la situación estaba llegando a su posición. Cuando tenemos situaciones de cortina, siempre hay que buscar un ángulo en donde podamos ver todo a la vez. Generalmente el central, por mecánica, está en buena posición en tiro libre extendida, pero cuando viene esta situación es mejor estar más abierto, de forma de ver el que tiene el balón, su defensa y el que va a colocar la cortina, verlo viniendo hacia mí o hacia la acción. Y de esa forma poder tomar una mejor decisión y poder ver la acción completa. Ahora sí, Omar creo que está por allí. Vamos a la pregunta 11. Ya solamente faltan 2 clips de otros tipos de acciones que pueden ocurrir durante estas situaciones de pick and roll. Bueno, entonces vamos al siguiente video. Básicamente vamos a tener 2 opciones, pero ¿qué te parece si corremos el video antes de describir la pregunta? Offensive foul. They're going to call a flop on Lucic. They are calling a flop, which means a technical foul. And also possession, so Lucic will now have
Third foul, 3 fouls, okay. We'll see here. There's contact. Don't really see how that's a flop. Entonces tenemos la pregunta que es, ¿el jugador blanco es el responsable del contacto? En este caso sería una cortina ilegal. Y el jugador rojo es el responsable de ese contacto. En este caso estaría simulando, que sería una simulación para el jugador rojo. Eugenio, ¿tú qué piensas al respecto? Igual, si quieres lo podemos poner una vez más. Dale, dale el video una vez. Yo ya tengo una pequeña respuesta, pero para que la gente lo vea y se fije bien. Prepelic. Offensive foul. They're going to call a flop on Lucic. They are calling a flop, which means a technical foul. And also possession, so Lucic will now have his third foul. 3 fouls, okay. We'll see here. There's contact. Don't really see how that's a flop. Es algo que yo haría. Es básicamente algo que yo haría. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Qué opinas? ¿Cortina ilegal o sea, existió la cortina ilegal o no en este caso? ¿Qué pudiste ver? En el primer clip donde se ve a tiempo real, parece más un flopping. El jugador rojo se ve como que se tirara básicamente. Pero en cámara lenta, tú puedes ver que el jugador blanco no estaba seteado con los 2 pies en el suelo cuando hizo esa pantalla. Pero después llegó el rojo y se tiró. Yo creo que el rojo si no se hubiera creado tanto espacio entre el jugador rojo y su atacante, él no se hubiera tirado. Pero como el otro jugador creó mucho espacio, el rojo, para tratar de hacer un call, una llamada, una falta, él se tira. Aún así, pienso que igual es una cortina legal. Ahora, esta jugada nosotros la publicamos en la página de las redes sociales, en Instagram, para ver qué era lo que el público pensaba. Tuvimos, 72%, 106 personas que fueron igual, que es una pantalla ilegal, y un 28%, o sea, 42 personas que esto era un fake del jugador número rojo. Bueno, solamente un dato adicional para complementar ya el tema del argumento. Y yo creo, antes de poder describirlo, creo yo que cuando se presentan esas situaciones, y sobre todo así tan rápido, muy probablemente si nosotros no hubiéramos visto la repetición en cámara lenta, como bien lo dijiste, pareciera que es una pantalla ilegal. Y esto es lo que nos hace recalcar lo que es las bases del arbitraje, ¿no? O sea, las bases del arbitraje, más allá de todo lo que voy a mencionar ahora, es nosotros como árbitros tenemos que estar pendientes, siempre arbitrando secuencia tras secuencia, un paso adelante y observando la defensa para poder caer en razón de que primero en esta jugada es una cortina sobre un jugador en movimiento. Entonces, es bien importante recordar, como bien lo mencionamos en algún momento, cuando tenemos una cortina sobre un jugador en movimiento, el jugador ofensivo, que es el que genera la pantalla, no le da esa oportunidad al jugador de poder esquivar esa pantalla, sino él es el que se va y se interpone en su trayectoria para entonces generar un punto de contacto. Tenemos el punto de contacto que es, se puede decir, pecho, cara, cuello, y lo que genera una reacción con los brazos, que es lo que muchos podemos juzgar
como que está haciendo un fake o está simulando. Pero la realidad de las cosas es de que el contacto hace match o se relaciona con la reacción. Yo creo que si a todos nos genera un contacto o alguien nos pone la mano en la cara, lo que hacemos es reaccionar con los brazos automáticamente, ¿no? Es bien importante, al igual como Eugenio ya lo comentó, si el jugador que genera esta cortina está inmóvil o está en movimiento todavía. Y al momento que se genera este punto de contacto, el jugador que genera esta pantalla no está todavía pues estático para generar este contacto. Él está todavía en su transición y es aquí donde venimos en un término que es extendernos lo suficiente para querer alcanzar más allá de lo que mi cilindro me da o mi cuerpo me da para generar una pantalla. De repente tenemos jugadores que abren las piernas al momento de la pantalla, jugadores que abren los codos o hacen algún intento como para tratar de extenderse un poquito más y poder llegar ahí y simular sobre todo que están a tiempo. Y yo creo que esto es lo que hace el jugador que hace la pantalla. Genera una simulación de que está estático, pero la realidad de las cosas es que cuando vamos a lo básico, vemos que sus pies todavía no están estáticos, sigue estando en movimiento y es lo que hace, genera una obstrucción sobre este jugador que está tratando de esquivar la pantalla. Es bien importante, como bien lo mencioné hace un momento, que recordemos lo que es, cuáles son las situaciones y cómo identificar todas esas situaciones de simulación. Y para poder identificarlas como tal, tenemos que estar muy sólidos en el aspecto técnico del cómo observar e identificar estos puntos de contacto. Si nosotros vemos al jugador defensivo que a lo mejor hubiera estado estático, los dos pies en el piso, no se extiende, y entonces tenemos esta reacción, otra cosa se haría. Pero una cosa nos va a llevar a la otra siempre. Julio, ¿algo adicional? Por acá, o sea, comentaron también si los árbitros habían tomado decisiones diferentes. No, ambos marcaron falta técnica por fake. Ahora la pregunta es, de esta misma situación allí, ¿no? Con estas situaciones de simulación, porque o sea, hay jugadores que exageran un poco contactos, eso es normal, eso no es ilegal, por decirlo así. Ilegal es cuando lo que ocurre, yo considero que es marginal, o sea, que no tiene incidencia, pero el jugador trata de vender que sí la tiene. Entonces, en este caso, el contacto que estamos viendo aquí tiene suficiente incidencia para que el jugador vaya al suelo o reaccione. Tal vez si reacciona de más, es que uno trata de conectarla con fake, pero el contacto ocurrió y la incidencia ocurrió. Entonces, ¿qué tú opinas de esas situaciones en donde recibes un contacto fuerte y el árbitro, como te ve exagerando un poco, olvida que es realmente una falta y va detrás de lo que es el fake? Me ha pasado muchas veces. Que recibo una pantalla ilegal y yo exagerándolo para que el árbitro lo vea, exagero mucho y él me cobra flopping o me advierte el flopping porque lo exageré mucho. Aquí quiero añadir en este clip que es por qué pasó eso, es porque el compañero el atacante del rojo se movió muy antes, se precipitó en la jugada y así que el 17 no tuvo tiempo para setear bien la pantalla y por eso se produjo esta pantalla ilegal. O sea, me ha pasado muchas veces que veo a mi compañero venir a hacer la pantalla y yo precipitadamente me muevo hacia la pantalla y mi compañero queda básicamente desnudo en movimiento y los árbitros fácilmente llaman la falta de ataque porque él no estaba seteado y eso es por mi culpa por estar precipitadamente atacándolo. Entonces, sí es, o sea, es un mensaje a todos, tanto jugadores y árbitros, ese de que si el jugador exagera o no, es una cosa o es una acción. Pero el fake es cuando no ocurre nada o cuando yo considero que el contacto es marginal
y el jugador exagera con esa intención de ya buscar la atención o de generar una duda. Pero si yo veo que el contacto es suficiente para hacer una falta y el jugador exagera, sigue siendo falta. Que uno pueda hablar con el jugador y decirle, hey, no me ayudes tanto, vi la falta, algo así por debajo de la mesa, pero no cambiar el tema de falta por fe. Y eso es importante en esta situación principalmente. Es bien importante el tema de no relacionarlos como tal, de ¿a qué quiero llegar? Si yo llamo una falta personal y que a lo mejor en esta situación, por ahí algunos comentaban, oye, sí es una pantalla ilegal, pero el jugador exagera, bueno, yo creo que sí hay una relación en cómo reacciona con lo que pasó, pero bueno, hay situaciones en las que a lo mejor hay un contacto en el que el jugador sí exagera un poco, pero no puedo llamar una falta y también dar una advertencia. Aquí lo correcto es, llamo la falta y de forma informal, de repente por ahí yo paso por donde está el jugador, o de repente, no sé, le hago un ojo, le hago, oye, Eugenio, sí fue falta, pero procura no simular un poquito más, o sea, lo que es nada más y se acabó. ¿Por qué? Porque entonces nosotros nos traemos a la bolsa hasta cierto punto a los jugadores de decir, si me está llamando, no necesito hacer esto. Entonces, es como un ganar-ganar, pero esto siempre va a entender que no puedo advertir una situación de flop cuando llame una falta. Contrario a cuando no hay falta y tenemos una situación de flop, tampoco significa que voy a dar una falta técnica de inmediato. Simplemente analizar y en base al criterio saber si doy advertencia, doy falta técnica, dependiendo la magnitud o la situación. Pero es bien importante aclarar eso antes que nada. Vamos a hacer entrega de un certificado virtual a Eugenio Luscando. Menciona por su valiosa participación desde el punto de vista del atleta durante... ¿Lo escuchas? Se fue. Sí, se le va Julio de nuevo. Le iba a decir, quiero que me mandes ese diploma, pero ya para subirlo. Pero en físico. Para que ayude a seleccionar el tema de la próxima semana. Vamos a compartir una encuesta por acá y dice, ayúdanos a seleccionarlo. ¿Qué tema te gustaría que se desarrollara en nuestra 10ª sesión? Tenemos las 3 opciones, vas a encontrar allí. Manejo, o sea, control emocional y manejo del error, simulaciones de faltas o rotación del árbitro líder. Voten a conciencia, no por cualquiera, a conciencia, una que ustedes consideran que les gustaría que habláramos durante la 10ª sesión, que va a ser la última de nuestra primera temporada, como si fuera una miniserie, y de esa forma terminar estos primeros 2 meses y medio. Mientras la gente responde esta importante pregunta, porque es para su próxima semana, avanzar un poco en la monotonía de las sesiones, vamos a tener esto que está por acá. Hoy no vamos a dar toda la información, solamente le vamos a mencionar que se acerca un torneo virtual. Es abierto a todos. Sabemos que esta comunidad es de brazos extendidos para todos los que quieran participar, atletas, entrenadores, pero tal vez los árbitros lleven algo de ventaja, nadie sabe. El torneo se llama Pon a prueba tu conocimiento y va a ser una especie de, bueno, un torneo virtual de toma de decisiones en las que vamos a ir avanzando hasta tener varios ganadores que van a ganar premios sorpresa. Todavía no podemos decir los premios. Entonces, manténganse conectados. Tú puedes participar, bueno, así que con la sesión de hoy ya tienes 50% ganado. Manténganse conectados a nuestras charlas y a las redes sociales para más información. Y la inscripción será completamente gratuita, así es que estén atentos para la próxima semana en donde vamos a explicar exactamente de qué se va a tratar y cómo se va a realizar. Vamos a responder algunas preguntas. Hay una por aquí que marqué que dice de Franklin Rodríguez.
que sí he visto nuevamente el flopping que le cantó a Lleno en la final de la LPB y así aún considero que fue flopping. Omar estaba en ese juego también, eso fue en la cuarta temporada. El video está en YouTube, por lo que va a ser complicado sacar el clip. Si lo hubiera tenido en la computadora lo comparto, pero sí lo vi después y lo cambiaría, o sea, usaría una carta, no sé, una carta. ¡Ay, no puede ser! Se fue justo en ese momento. Ahí volvió. Una carta para cambiarlo por falta personal, porque tal vez está aquí la encuesta todavía reñida, la gente no ha seleccionado fake, pero la orientación dice que si tú, intentando hacer un fake, cometes un contacto ilegal por bloqueo, debe prevalecer el bloqueo. Mira. Pero mira, ella ya me respondió. A mí ahí ya me respondió. Pues estoy contigo, Julio. Estoy de acuerdo contigo, Julio. Sí, sí. Después yo lo vi en ese momento. No, no pensé que fue falta en ese momento, pero después viendo el video y después, sí, es falta. Fue la quinta. Es fácil una llamada, eso es falta, no hay problema. O sea, el tema no era fake, que debía haber sido. Ah, pero Julio. Justo al momento, eso está truqueado. Sí. Pero bueno, ¿no puedes ver alguna otra pregunta por ahí? Vamos a ver. Por ahí preguntan, en un pick and roll, cuando el defensa intenta eludir la cortina, ya sea por abajo o por arriba, y en ese momento el jugador que está poniendo la cortina gira para ir hacia el cesto o al perímetro y con ese movimiento lo obstruye nuevamente, ¿cómo debe ser evitada esa situación? Fíjate que y Eugenio no me vas a dejar mentir, que muchos jugadores lo que intentan es generar como una doble cortina, ya sea una cortina directa en el pick and roll y al momento de hacer el roll hacia la canasta generan otra cortina deteniendo. Y es ahí donde viene lo ilegal. O sea, lo correcto es genero la cortina y voy intentando buscar la pelota, no intentando bloquear al jugador. Claro que esto es algo que lo hacen ya casi siempre jugada tras jugada, pero en el momento en el que esto genera pues un contacto en el que limita al jugador defensivo a seguir o intentar recuperarse a la jugada, ahí es cuando viene la ilegalidad. Yo creo que lo ilegal no es hacer el rol hacia la canasta, sino lo ilegal es girar y generar otra pantalla ahí mismo, porque entonces ya estoy generando una pantalla móvil, ¿no? Pero ahí como árbitro, ¿cómo decides que su intención es hacer esa doble pantalla? Porque si yo fuese grande, hago la pantalla y roleo. Justo en ese momento me encuentro con el otro jugador y le hago la doble pantalla. ¿Cómo decidirías esa decisión de que es una doble pantalla, una doble pantalla o no? Sí, pero más allá de porque no significa que todas las veces que se encuentren los jugadores va a ser una pantalla ilegal o va a ser legal. Pero aquí el detalle es que la acción como tal, no más allá de la intención, sino la acción del jugador que genera la pantalla al momento de generar la primer pantalla al girar, cuando gira lo que hace es regularmente es voltear a ver a dónde va a generar una segunda pantalla o va a intentar con su cuerpo de forma intencionada detener al otro jugador. Y es ahí donde viene lo ilegal, porque muchas veces generar la pantalla, hago el rol hacia la canasta, pero estoy alerta del pase, ¿no? O sea, alerta de la siguiente situación. Pero hay ocasiones en las que genera la pantalla, giran y tan pronto giran, se alcanza a ver la acción como tal, que lo que es intentar bloquear al jugador que quiere recuperar. Ya, Y esa es la ilegalidad como tal, ¿no? mira. Ya tengo otro punto para alegarles a ustedes.
Julio, ¿sigues por ahí? Por ahí preguntan para Eugenio, ¿hasta qué categoría puede un jugador representar un país cuando ya jugó para otro país? Esa es buena pregunta. Muy buena pregunta. Pasa muy pocas veces. Yo nací en Chile, criado en Chile, eh, pero a los 3 años, 4 años también saqué mi cédula panameña. Entonces, Oh, desde pequeño es que tengo la doble nacionalidad. Yo representé Chile en el Sudamericano Sub-15, como había dicho, en Pasto, Colombia, donde salimos tercero, y después el año siguiente, Sub-16, en el premundial nos salimos sexto en América. Ahí ya tenía 16 años y la regla dice que hasta los 16 años tú puedes jugar por la selección menores y después cambiarte al siguiente, ok. al otro país. Entonces, yo no jugué ni por ningún país desde los 16 hasta los 21 y ya a los 21 años fue cuando decidí jugar por Panamá. Vaya, esa es información que muchos no sabíamos, ¿no? De que hasta los 16 años puedes hacer una transición posterior, ¿no? Ujú. Bueno, aquí estoy, me escuchan, no sé, como que hay algo que no quiere que responda. Yo creo que ya las preguntas, bueno, ya no las tengo acá porque tuve que salir y entrar de nuevo, así es que Omar queda al comando acá de las preguntas y respuestas. Preguntan, como árbitro, ¿cuáles son los puntos de énfasis para arbitrar en un pick and roll? Hay que recordar los temas de la regla, que para que una pantalla sea legal, el jugador debe estar inmóvil y con ambos pies en el suelo al momento de producirse el contacto. Hay que identificar si la pantalla se genera dentro o fuera del ángulo de visión del jugador que la recibe, e identificar si el jugador está en movimiento y que el jugador que recibe la pantalla sigue siendo responsable de todos los contactos que él pueda generar de forma intencionada sobre quien le genera la pantalla. Okay. Creo que hasta ahí son algunas, ¿no? Ya los demás se despiden. Bien. Pero bueno, no, Hay otra pregunta que dice, ¿las pantallas con la espalda o glúteos, todo es legal en esa situación? Eso es lo que pregunta. Julio. Bueno, en ese caso, o sea, la espalda, o sea, no, cuando hablamos de qué es legal y qué es ilegal, es qué el jugador saca de su cilindro. Sabemos ya ahora tenemos los diagramas de cuál es el cilindro del jugador en posición normal, que puede estar flexionada las piernas, a la altura de los hombros, las manos aquí con las rodillas, y mientras el jugador se mantenga dentro de ese cilindro, él no es responsable de cualquier contacto que ocurra con él. Entonces, me imagino que hay casos cuando el jugador saca los glúteos de su cilindro, es un contacto ilegal, pero recuerden que la fórmula es, hay que sumarle la incidencia. Si no hay incidencia, no se transforma en falta. Y esto ocurre mucho con las pantallas fuera del balón. Cuando el jugador está tratando de moverse, buscando posición y viene una pantalla fuera del balón, un pivot saca el glúteo para que ese jugador pueda ir solo a la esquina y tener un tiro abierto. Entonces, esas fuera del balón todavía tienen que tener más incidencia porque nadie las ve. Si yo la marco es porque realmente ocurre algo importante. Pero si eso que ocurre provoca un tiro libre, un tiro abierto de 3 y un canasto de 3, hay una incidencia en ese jugador que no pudo defenderlo. Entonces, es importante tener eso en conciencia, fuera de su cilindro, si saca los glúteos, si saca el brazo, si saca cualquier parte de su cuerpo, sería cortina ilegal. Por allí, el profesor José Gómez pregunta sobre la otra situación con Will que pasó antes de aquí, ya casi terminando el partido. Esa sí nos mantenemos, bueno, viendo el video después, sí, el jugador empezó en ese caso a irse hacia atrás mucho antes de que realmente ocurriera, porque
es cierto, y esa fue la que Omar había marcado, cortina ilegal, el jugador rolea temprano para moverse hacia adelante, pero antes de realmente existir un contacto con Will, ya él estaba lanzándose hacia atrás. Entonces fue más de ángulo en el que cada uno tenía la acción y fue que nos reunimos para esa decisión. Por allí, ¿alguna otra pregunta? Creo que la mayoría sean por acá. Recuerdo que en esa final el árbitro de México había cantado ofensivo. El flopping, creo que Franklin Rodríguez alguien lo contrató para poner presión y es importante poder responder todas las preguntas. En ese caso, cuando uno toma una decisión y el otro otra, viene fundamental que es reunirlo, y más en un momento importante del partido. Y cuando nos reunimos no es para decir qué pitó cada quien, sino qué vio cada quien, porque puede que él pitó algo en función, o yo pité algo en función de lo que vi y él no sabe que eso ocurrió. Entonces, hay veces que se comete ese error de llegar y decir, yo pito ofensivo, yo pité bloqueo, sí, pero los dos vimos algo y eso es lo importante. Y ahí fue que nos comunicamos y, prevalece, si yo digo, yo vi esto y él, bueno, desde mi ángulo no lo vi, pero si eso pasó primero, entonces esta es la llamada. O sea, no es cuestión de que una se imponga sobre la otra, sino de llegar a un acuerdo de qué vimos, qué ocurrió primero y cuál debe ser la sanción en esa situación. ¿Qué más? Por acá creo que la mayoría de las preguntas se contestaron. Bueno, agradecerte infinitamente por esta participación. Eres el primer jugador que nos acompaña. Ya nos acompañó Rosario como entrenador. Así es que la idea de nosotros es esto, poder abrir la mente de los árbitros, escuchar qué quiere el jugador, qué hace, qué busca, para poder entender mejor las situaciones y aplicar la regla en base a lo que el juego necesita y no a lo que nosotros muchas veces creemos que debe ser. Así es que de mi parte, te agradezco, Omar, y después te damos las palabras de despedida aquí para el público que hoy que se quedó con nosotros por encima de toda la situación. No, Eugenio, antes que nada, darte las gracias. Yo creo que no es fácil y yo creo que todos vamos a coincidir que no es sencillo el tener una charla entre jugadores, entrenadores y árbitros, porque siempre va a haber una opinión dividida, pero creo yo que el entender situaciones que tenemos en común, como lo es el pick and roll, nos ayuda bastante el escuchar qué es lo que ustedes como jugadores hacen, piensan y qué es lo que nosotros como árbitros a veces ponemos como puntos de énfasis para que al final del día ambos podamos sacar un provecho de eso, ¿no? Yo creo que algunos que estuvieron participando seguramente les fue de mucha utilidad. Entonces, antes que nada, pues agradecerte y gracias a los que se conectaron. Y bueno, eso. De mi parte, agradecer a ustedes por la confianza, por esta invitación. De verdad es muy honrosa yo estar acá hablando de esto. También agradecer a toda la gente que estuvo escuchándonos desde México, Centroamérica, Chile, mi familia en Chile. Así que agradecer a todo el mundo y más a ustedes por esta invitación. Bueno, nos vemos el próximo martes. El tema ganador por decisión suya fue control emocional y manejo del error, así es que hay que ponernos en las pilas para preparar una buena sesión. Y los que nos quieren acompañar para practicar su inglés, nos pueden acompañar el jueves a la 1 de la tarde, Panamá y Ciudad de México, el mismo panel con mejor internet, por lo menos de mi parte. Así es que muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Un saludo. Buenas noches. Buenas noches.